Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantos se acercan a través de las redes sociales, de Twitter, de Facebook y de mi página web Historia con Sentido, y de la red de podcast SM, que creo que el último día se me olvidó. Hoy os acerco un fragmento, un espacio de la historia. El tema propuesto hoy es la fitna de Al-Ándalus. Fitna es una cosa que no nos suena mucho, pero es la guerra civil de Córdoba. Seguimos desgranando lo que fue la gran aventura de la historia que supuso el Emirato, el Califato cordobés, los reinos de taifas, la desmembración y al final el reino nazarí de Granada, en donde acaba la presencia musulmana en nuestra península, que, como os digo tantas veces, que está tan olvidada y tan poco descubierta. Uno de los programas míticos de la televisión de los años 70 fue un programa sobre la naturaleza que se titulaba El hombre y la tierra. El hombre y la tierra desarrollaba todo lo que era el mundo de la fauna, hecho desde los escasos medios que se tenían entonces, de pasar muchas horas en apostaderos, controlando animales, algunos casi domesticándolos para que pudieran ser grabados, pero fue una serie de programas que, aunque hoy en día hay mucha mayor calidad técnica y uno, cuando ve reportajes de National Geographic, queda absolutamente deslumbrado, aquello fue en aquel entonces, en aquella televisión todavía en blanco y negro, y en color, ya también empezaba a haber algo en un color muy macarrónico, como era el color que tenía aquí nuestra televisión. Nos empezaron a descubrir todo lo que eran los grandes misterios de nuestra fauna y de nuestra naturaleza. Arrancaba siempre el programa con una melodía que habían compuesto para ella, y salía un amanecer, un sol rojo deslumbrante, salía sobre una línea del horizonte donde se veían unos grandes árboles, y conforme iba saliendo el sol, los árboles iban levantando el vuelo y lanzándose a lo que era la aventura de la vida y el conseguir el alimento diario. Yo aquellos árboles y aquel amanecer desconocía dónde sucedía. Pero un día tuve una experiencia prácticamente iniciática, o una experiencia casi, la palabra no es sobrenatural, pero sí que fue como la expectación cuando uno recibe una visión que le deja absolutamente omnibulado. Bien, alguna vez os he hablado de Doñana, en Huelva, y un día quedé con unos amigos para ir a ver Doñana. Yo estaba en Ayamonte, tenía que hacer casi unos 80 kilómetros para llegar a la puerta desde donde arranca la visita de Doñana, del Coto, y la otra parte, Coto es parque natural, aparte de ser Coto es parque natural, y los amigos míos estaban en el parador de Mazagón. Esto estaba a un cuarto de hora. Entonces, como no sabía muy bien cómo me iba a encontrar las carreteras, eran los primeros días de enero, aunque nos llame la atención, no voy a adelantar los acontecimientos. Entonces cogí el coche y fui hacia donde era la entrada de Doñana, y tenía que pasar antes por la ermita del Rocío. Y entonces era el mes de enero, y en enero ya es una zona que se mueve, casi toda la fresa peninsular se mueve desde allí, desde Doñana.
y ya andaban muchos camioneros y mucha gente que está allí pues a preparar las plantaciones y las cosas. Entonces vi, como no había desayunado, había salido a las 6 de la mañana, 6:30, había salido desde Ayamonte y estaba allí, pues sería a las 7:30, 7:15, y era de noche todavía. Y me paré allí en el único barico que vi que estaba abierto al borde de la carretera, en un lado del pueblo del Rocío, y nada, vi que había abierto allí, estaban los señores tomándose su copita de anís y su cafecito, y allí tomándose sus tostadas y hablando de todo allí como con todos los sabios, porque en estos bares de Andalucía que todavía los llevan esta gente, no mayores, son gente todavía de 40, 50 años, ¿no? Pero tienen un gracejo y una sabiduría, y esos son los bares todavía que funcionan, ¿no? Que te sientas allí y oyes historias interminables y les oyes con su deje tan característico, que a mí me gusta muchísimo fundirme con lo que es ese ambiente. Entonces entré en el bar, me pedí un café, una tostada, y como estaban allí, era todavía cuando se fumaba en los bares. Bendito el día que dejaron que prohibieron que ya en los bares no se fumara, que hemos ganado todos en salud, en no oler a tabacazo la ropa. Pero bueno, entonces se podía fumar, y me cogí, y hacía frío, me salí, bueno, frío, lo que puede hacer frío en Huelva, que es más que nada humedad, y me salí a la terraza que tenía, que no había nadie, ahí la gente, uno que está hablando por el móvil, que había discutido con la novia, esas cosas que se hacen a las 7 de la mañana, y estaba allí tomándome el café, y cuando no fue mi sorpresa, cuando empecé a ver que el sol que estaba viendo arrancar del horizonte, con los grandes árboles de los que salían los pájaros, era el amanecer en Doñana, con los grandes árboles que eran los acebuches, de los cuales os hablaré otro día, y los pájaros eran muchos, pues garzas, garcetas, garcillas que se cobijan en aquellos árboles, algunos, para pasar la noche. Me quedé deslumbrado, me eché a llorar, ¿no? De la emoción. A veces hay paisajes que nos producen tan honda emoción que nos dejan absolutamente como si fuéramos Santa Teresa con una transverberación. Pues así me quedé yo a ver el sol amaneciendo un día de enero en el Rocío, viendo los árboles en la silueta del Parque Nacional de Doñana. Así que, ¿por qué es un sol tan espectacular este? Pues porque cuando nosotros estamos más cerca del sol es en los días de enero, cuando es verano en la parte sur, en Argentina, en Australia, en Chile, en todos estos sitios, es cuando más cerca estamos del sol. Por eso el sol es cuando más grande está en su amanecer. No quiere decir que sea cuando más calienta, porque cuando más calienta es cuando nosotros estamos más próximos a él, es cuando en enero es cuando más alejados estamos. Bueno, entonces ya fuimos al parque, nos montaron en un autobús de estos sí, tipo todoterreno, y empezamos a ver cosas pues increíbles. Y entre las muchas cosas que vimos, que fueron en las lagunas bandadas de 60.000, 70.000 flamencos, todos rosas y blancos allí, que movían sus cuellos como si fueran dromedarios, pues vimos, sobre todo cuando nos acercamos al río Guadalquivir, muchas garzas. Pero como era una zona pantanosa, veías las garzas, pero las garzas se movían, se iban, y sí, habías visto una garza, sabías que era porque te lo había dicho el ornitólogo, pero tampoco podías ver mucho más. Entonces me acordé, y uno a esto la historia del otro día, del último podcast que os he relatado, al Escorial. Me diréis, ¿qué tiene que ver el Escorial con Doñana y con las garzas? Pues tiene que ver mucho, porque en el Escorial los niños, claro, los reyes y todos sus sirvientes y secretarios y todo tenían una porrada de hijos, porque la vida pues no se consolidaba fácilmente, entonces morían tantos, pero siempre había muchos críos por allí, por el Escorial, y para tenerlos entretenidos pues habían hecho un estanque de piedra, como una enorme piscina donde jugaban a los barcos y se montaban en los barcos y tenían barquitos para ellos. Eso los críos los tenía allí, sobre todo en los días que haría calor, pues con mucha algarabía.
Y el estanque ahora está lleno de carpas que son unas carpas de estas rojas enormes. Y entonces hay ciertos días que si vas pronto, las garzas que andan por allí en todo lo que es la montaña alrededor del Escorial, lo que hacen es ir a pescar las gordas carpas que están dentro del estanque del Escorial. Y claro, las carpas no son tontas. En cuanto ven algo que vuela, pues se bajan para el fondo. Y la garza también es lista. Entonces, para capturar a los peces, a las carpas, lo que hacen es se ponen en el borde del petril que rodea el estanque y se quedan quietas con las alas abiertas y con el pico mirando para abajo, que cuando les da el sol por la parte de atrás semejan en su quietud como si fueran un árbol, como si fuera, imaginaros un árbol de palos, pues se quedan así, con las alas abiertas, con el pico bajado y se quedan inmóviles. Entonces la carpa, que piensa que hay un árbol allí, pasa por delante de la supuesta sombra del árbol, y la garza, ¿qué hace? Ni levanta el vuelo, se tira con su peso con el pico y ¡pac!, coge la carpa y se la lleva y se alimenta. Y diréis, carpas, el Rocío, el Escorial. Pues os voy a contar una historia de garzas para arrancar nuestra historia. En Medinazara el califa un día tenía que despedir a uno de sus embajadores, que era mozárabe, que le había enviado, juntamente con varios de los más ilustres médicos cordobeses, a El Cairo. Y cuando se iba a ir de Medinazara, de Córdoba, pues paseando con el califa por los jardines, vio todas las maravillas que había allí, todos los animales que tenían, porque en el fondo aquello era casi una especie como de zoológico también, donde se guardaban y se domesticaban muchos animales. Entonces cuenta la tradición de que el califa le dijo al embajador: mira, te vas a ir ahora hasta el Cairo y te vas a perder todos estos maravillosos animales que tenemos aquí, que tengo yo aquí, y que tanta compañía me hacen. Y entonces los juntó a todos los animales alrededor de donde estaban los dos y les dijo: bueno, se va el embajador al Cairo, ¿quién iría con él y le acompañaría en tan largo viaje? Y unos empezaron a decir, unos de los animales, claro, se supone que en el cuento los animales hablaban. Y entonces unos dijeron: bueno, pues yo sí que puedo ir, pues yo tardaré mucho, yo tardaré poco. Y dijo: bueno, pues yo le voy a dar el premio de ser el que más mande en todo mi jardín, el que pueda llegar al Cairo y se encuentre con mi embajador. Y entonces empezaron a hablar los animales. Hubo un toro que se acercó y dijo: yo tengo la pezuña más fuerte y puedo resistir kilómetros y kilómetros. Y le dijo el embajador: pero tienes que tener en cuenta que tienes que cruzar el mar por el estrecho. Y dijo: no me importa nada, yo estoy acostumbrado a cruzar el Guadiana, el Guadalquivir, todos los ríos de Al-Ándalus me los he cruzado con mi pezuña y los he vadeado y he llegado a donde he querido. Bueno, otro caballo se acercó y dijo: a mi trote no le ganará a nadie, porque mi trote es el más veloz y yo voy a aumentar la apuesta. No solo voy a llegar al Cairo, sino que voy a llegar el primero. Siguieron hablando los animales, siempre les decían: cuidado, que hay que pasar el estrecho, que es un mar muy proceloso, y todos decían que no pasaba nada, que ellos iban a cruzar aquello y que iban a llegar muy pronto al Cairo. Bueno, así fueron pasando el lince, todo tipo de animales. Y al final, pues quedaron 2 garzas y una tortuga. Y le dijeron: pues mira, nosotros vamos a viajar juntas. Y el califa se quedó así un poco mirando de soslayo y dijo: ¿que vais a viajar juntas? Una tortuga y dos
y 2 garzas. Y sí, vamos a bajar juntas. Y le dijo la tortuga, no solo vamos a viajar juntas, sino que vamos a llegar antes que tú al Cairo. Y el embajador dijo, pero ¿cómo tenéis tanta osadía? Las garzas bien, aún volando, pero tú, que es el animal más flojo que tenemos aquí, que anda pasito a pasito, y que para subir del río Guadalquivir de la ciudad hasta aquí te tiras media hora por los arroyos. Bueno, media hora no, una semana por los arroyos. Y entonces le dijo, pues vamos a salir una semana después, o 2 incluso, después de que salga la comitiva del embajador, y vamos a llegar los primeros. Y entonces le dijo, bueno, ¿y cómo sabemos que sois vosotras y no son otras garzas y otra tortuga que están en el Cairo? Le dijo, pues mira, nos van a poner en las plumas y en el caparazón de la tortuga el sello califal de Medina Zara. Y todos los animales les pusieron el sello califal, y el embajador preparó su partida y partió. Y las garzas y la tortuga todavía se pasaron 2 semanas o 3 revoloteando por allí en los estanques, nadando, disfrutando, y ya un día desaparecieron, supuestamente porque habían iniciado el viaje. Todos los otros animales, cuenta la leyenda, que cuando llegaron al estrecho con la corriente que había, los vientos de levante o de poniente, todos desistieron y ninguno cruzó. Ni los veloces halcones que cruzaron pudieron continuar el camino porque era una zona muy desértica y se equivocaban y se perdían y las tormentas de arena los tapaban. Así que el embajador continuó su ruta y llegó al Cairo. Llegó al Cairo y en la puerta del Cairo vio a las 2 garzas y a la tortuga esperándole, con el sello de Medina Zara. Y dijo, cielos, pero ¿cómo habéis llegado antes que yo? Si yo he venido aquí con las mejores caravanas y cambiándome de moldura para que no se cansaran mis caballos y los camellos que andan por el desierto. Y dijeron, pues porque en nosotras ha vencido la amistad, y la amistad nos hace ir lejos y a todos los sitios. Y entonces les digo, bueno, pues lo primero que tengo que enterarme es cómo habéis conseguido hacer esto. Y dice, pues aprendimos unos de otros. Y vamos, ¿qué va a aprender una tortuga de una garza y una garza de una tortuga? Y le dijeron, sí, nosotros para pescar en el Guadalquivir muchas veces nos poníamos encima de las tortugas y cuando veíamos pasar los peces los pescamos, al modo que os he contado yo que hacen las garzas en el Escorial. Entonces, como la tortuga nos había ayudado muchas veces, lo que hicimos fue cortar una caña, la agarramos en el pico cada uno por un lado, y la tortuga se agarró a la mitad de la caña y nosotros volando la transportábamos. Cuando llegábamos a un numeral de cerca de la costa, pues le dejábamos a la tortuga descansando, ella comía de las cosas que había en el humedal y nosotros pescábamos. Así cargábamos con ella otra vez en el palo, en la caña, volvíamos a volar y así hemos venido sin ningún problema y bien alimentadas hasta la puerta del Cairo. Y el embajador tuvo que decir, efectivamente, la amistad es el valor más importante entre animales. Ojalá lo sea alguna vez entre los pueblos. Y con esto nos enfrentamos a Abderramán III. Abderramán III, que fue el último emir de Córdoba y su primer califa. Con él se rompen definitivamente ya, si cabe, los lazos, el estatus que existía entre Córdoba y Bagdad. Había nacido en el año 891 en Córdoba, era hijo de Mohamed y de Munda, de ascendiente vasca. Él era nieto, además, de otra mujer de origen vascón, de Oneca Fortúnez, que había vivido del 848 al 890, y era esposa del emir Abdalá, e hija del caudillo pamplonés Fortún Garcés. Así que la ascendencia de Abderramán III, por su sangre corría más sangre vasca que sangre árabe. 20 días después de su nacimiento, su padre, el infante Mohamed, fue asesinado
a manos de su propio hermano, Al-Mutarrif. Pero este también fue asesinado por orden de su padre, Abdalá, por conspirar contra él. Entonces sucedió en el año 912 a su abuelo, quien lo prefirió antes que a sus hijos y lo nombró sucesor del trono. Huérfano, se había criado en el harén de Córdoba, llevando a Abderramán una vida silenciosa y dedicada al estudio. Al ascender al trono, su experiencia militar y administrativa era prácticamente nula. Pese a esto, su abuelo le había elegido por sus dotes de inteligencia, de confianza, de temperamento y de buen gusto por las tareas del gobierno de Estado. Nada más ascender al poder tuvo que luchar y acabar con muchos rebeldes que todavía quedaban del reinado anterior. En Toledo derrotó a los hijos de Hafsun, en Alhama se sometió al núcleo rebelde de un rebelde que se llamaba Azomor, en Cazorla a Obedialá, en la ciudad de Zaragoza también enemiga la rindió, y una interminable lista de sometimientos que tuvo que realizar, pues cuando accedió al poder su control del entonces del Emirato cordobés, como os dije, como con el último emir, llegaba a la muralla de la ciudad y ahí se acababa. Era como eran las cosas. Pero indudablemente Al-Ándalus como realidad musulmana era enorme y con paciencia y sobre todo por el poder de las armas fue recuperando poco a poco el territorio que quedó marcada por dos líneas fronteriza con los reinos cristianos. Una al sur del Duero, que sería para los musulmanes, y otra al norte del Ebro, que sería para los cristianos. El 16 de marzo del 929 puso fin al emirato y se erigió como califa, que fue el inicio del califato cordobés. Con ello desafió la autoridad religiosa de los fatimíes, que fue el cuarto califato islámico, el único chií de la historia ismailita, una concreción de doctrina chiita y de los abasíes de Bagdad. Y se proclamó a sí mismo príncipe de los creyentes y cabeza de la fe en Al-Ándalus. En su opción estaba recuperar el prestigio omeya, poniendo también en marcha un gran proyecto de reforma política, cultural y comercial. 2 meses y medio antes de su proclamación como califa, el 1 de noviembre del año 928, había fundado la CECA, la fábrica de moneda, para la emisión de dirhanes de oro y dirhanes de plata, una prerrogativa más de su autoridad suprema. En política monetaria hasta entonces en la península solo se habían acuñado monedas de plata, y la última acuñación de monedas de oro que circularon por la península había tenido lugar en el año 744 con los dinares que provenían del Emirato Aglaví, que era cuando entran los primeros musulmanes que os conté que venían de la zona de Argelia, de Túnez y Libia, que fueron los que ingresaron en primer lugar en la península. La emisión de monedas de oro marcó el fin de una larga crisis monetaria omeya que fue unida a la crisis política y fiscal del siglo anterior. En virtud de ostentar el título de califa, Abderramán se convirtió en señor espiritual y temporal de todos los musulmanes de Al-Ándalus y de las provincias africanas, así como protector también, cosa que nos suena ahora curioso, protector y defensor de las comunidades cristiana y judía. En consecuencia debía velar por la unidad religiosa y combatir con rigor todo lo que significara cualquiera oposición a la ortodoxia oficial, erradicar las corrientes heterodoxas y perseguir las actividades de los discípulos de Ibn Masarra, que fue este santón y creador de una corriente espiritual tan propia como hispana, que por entonces ya eran muy importantes. Como imán de la comunidad musulmana, su nombre debía ser citado en la Jutba, el sermón de los viernes, en señal de reconocimiento de su soberanía. Incluso en las monedas acuñadas en la ceca real ya iba a aparecer su nombre como califa. En el año 932 asumió todas las funciones de gobierno.
Por otra parte, en varias ocasiones entró en guerra contra los reyes cristianos del norte peninsular, contra Ordoño II, que era el rey de García y de León, quien había llamado en su ayuda a Sancho Garcés de Navarra, pero el ejército del califa los derrotó en la batalla de Valdejunquera el 26 de julio del año 920 en Mués, en Tierra Estella. Después fue derrotado por Sancho y por su hijo Garcés I, y entre tanto Ordoño II se adelantó en Al-Ándalus hasta cerca de Córdoba, destruyó varios pueblos y regresó a León con un considerable botín. También luchó contra el califa Ramiro II, rey de Asturias y de León, en unión con Fernán González, el conde de Castilla, que terminaron replegándolo a la ciudad cordobesa. Pero Abderramán III juró vengarse y atacó Zamora, y el 5 de agosto del año 939 se inició el ataque y la estrategia fue dantesca. Tras los enfrentamientos entre las murallas de Zamora, rellenó con los cuerpos de los caídos y tierra los fosos defensivos hasta llegar a salvar los parapetos cristianos y poder luchar frente a frente con ellos. Es esta la razón por la que se denominó esta batalla como la del foso de Zamora. Abderramán III salió de esta batalla victoriosa, pero poco menos de un año pudo mantener la ciudad. Sus tropas califales fueron derrotadas por Ramiro II en la batalla de Simancas. Si durante los primeros 20 años de su mandato mantuvo una intensa actividad militar, tras la derrota de Simancas ya no volvió a participar en persona en las campañas militares. Pese no a conseguir superar a los cristianos, el califato cordobés se convirtió en un importante estado al final del reinado de Abderramán y mantuvo relaciones diplomáticas con el Imperio Bizantino de Constantinopla, con la insigne ciudad de El Cairo y con el Sacro Imperio Romano Germánico de Otón I, que vivió en la época de Abderramán III, entre el 912 y el 973. La batalla del foso de Simancas, como os digo, fue cruentísima, con más de 50.000 personas muertas, y el mismo Abderramán fue herido, se cree que gravemente, por lo cual ya desistió de guerrear más él en persona, como os he dicho antes. Nada más acceder al trono del Emirato, Abderramán había establecido el cargo de primer ministro o chambelán, en árabe hajib, que tuvo dos titulares hasta su nueva supresión al morir el segundo chambelán en el año 932, y sus tareas pasaron sin más a uno de sus visires hasta que el califa creó en el año 938 el título equivalente a doble visir, el título de hajib, que se recuperó más tarde en los reinados siguientes. En el año 955, coincidiendo con el gran revés que supuso el asalto fatimí a la ciudad y puerto de Almería, el califa reformó la administración pública, creando 4 departamentos, cada uno con un visir al frente. El encargado de la correspondencia entre los distintos departamentos, el de la correspondencia con las regiones fronterizas, que le informaban de la situación de las fronteras, el encargado de la transmisión de órdenes y decretos y el encargado de las quejas de la administración. Para mantener el control de los territorios recuperados mediante un equilibrio de magnanimidad y violencia, puso en marcha un sistema en que los cambios de cargos eran casi continuos, no pudiendo nadie perpetuarse en el cargo por la rápida renovación, logrando con ello se crearan estructuras enemigas o no controladas por Córdoba. Se rodeó de lo mejor que encontró para hacer frente a una reorganización del califato. Los puestos principales, civiles, religiosos y militares, fueron ocupados por la población de origen árabe, tanto baladí, que eran los descendientes de los llegados en tiempos de la conquista, como sirios, que eran los asentados también en el 740, situación que se perduró hasta el final del califato. Y la importancia de los esclavos creció tanto en el ámbito militar, más incluso que en el civil. La extensión del control estatal no solo sumó una obtención de mayores impuestos, sino que multiplicó los beneficios
de los que se benefició el califa, que hacía con sus dávidas mantener engrasada la máquina de los funcionarios, y los funcionarios bien pagados funcionan. La ganadería, la agricultura, la sedicultura, la pesca, la minería se intensificaron de una manera impresionante. La base, por otra parte, del sistema militar de Al-Ándalus databa del asentamiento en el sur de la península de los restos del diezmado ejército omeya, que había sido vencido en el 740 cerca de Fez en tiempos de la revuelta bereber, y el ejército enviado desde Oriente para aplastar la grave rebelión se había refugiado en la península tras su derrota y desatado una guerra civil que lo enfrentó a los árabes peninsulares hasta el 743. En esta fecha se llegó a un acuerdo por el cual los miembros denominados sirios se asentaron en las provincias con 2/3 de las propiedades y a cambio se levantarían en armas ante la llamada del gobernante. Así, en cada provincia militarizada se estableció un ejército que se denominaba Yun, y estos ejércitos constituyeron el núcleo de fuerzas armadas cordobesas hasta la reforma de Almanzor a finales de este siglo. A estos ejércitos se unían los contingentes de las provincias sin asentamientos sirios y la numerosa guardia palatina, que eran unos 5.000 soldados, de ellos 3.000 de caballería, y que eran formada por esclavos extranjeros. Abderramán III reformó extraordinariamente uno de los pilares de las tropas de tierra, el de los mercenarios, de origen bereber, traídos por primera vez por su abuelo Abdalá y muy importantes en su sucesor Al-Hakem II, así como tropas sudanesas y cristianas que, junto con las tropas presentadas por cada provincia y los voluntarios yihadistas, eran los que formaban las fuerzas omeyas. Los voluntarios yihadistas no tienen nada que ver con los de ahora. Eran voluntarios que se apuntaban para hacer la guerra santa cada vez que el califa decía que iba a atacar a los cristianos, pero no es que ellos se organizaran, sino que se sumaban a la organización de la máquina militar estatal del califato. Tanto en el aumento de unidades mercenarias de las fuerzas califales como en otros aspectos, por ejemplo el ceremonial cortesano, los omeyas cordobeses imitaron a sus rivales, que eran los abasíes de Bagdad. Si al inicio como emir Abderramán III, hasta la derrota de Simancas, el califa mantuvo el sistema tribal de regimientos sirios, más tarde se apoyó claramente en las unidades de mercenarios. A mediados del siglo el ejército permanente estaba formado por profesionales mercenarios conocidos como los silenciosos, porque desconocían el árabe, y esto agrupaba a unos 70.000 soldados. Mantuvo el predominio de la caballería sobre la infantería en proporción de 3-1, lo que forzó a realizar la mayoría de las campañas militares durante el verano para garantizar la comida de las monturas. Y el armamento de los soldados cordobeses pues era similar al de los cristianos. La impedimenta se transportaba en caballos y camellos, lo que ganaba y en mucho la movilidad del ejército, y también se servía de barcos para los desplazamientos. El mantenimiento de la tropa era caro, llegó a suponer 1/3 del presupuesto califal, pero por eso una de las misiones de la razzia siempre era conseguir botín monetario para seguir pagando a los soldados. Y los cautivos tuvieron una fuente más de ingresos que se convertían en esclavos a los que capturaban, que podían comprar o vender, o eran sujetos por los que podían pedir un rescate. El califa fomentó además el crecimiento de las fuerzas navales actuando en 3 aspectos: ordenando la construcción de naves, la mejora de los puertos y la creación de las atarazanas. Se reconocen al menos 6 astilleros, 3 en el Atlántico, Alcácer do Sal, en Portugal, en el Alentejo, el de Algeciras y el de Sevilla, y 3 en el Mediterráneo, el de Almería, el de Pechina y el de Tarragona. Y el robustecimiento de la flota permitió intervenir en las luchas que se realizaban en el Magreb, y a esto se le unió el reforzamiento de fortalezas y de atalayas.
La flota era necesaria tanto para enfrentarse a los vikingos como a los fatimíes de la zona de Argelia, y la base de la flota se centró en Almería, desde donde se coordinaba la flota. En cuanto a las cuestiones eclesiales, los últimos emires habían tenido grandes tensiones sociales y religiosas entre cristianos y musulmanes, y dentro de estos entre árabes y muladíes. La situación mejoró con el mandato de Abderramán III, que ordenó cesar la persecución sobre judíos y cristianos. Pese a que gran parte de los rebeldes contra el gobierno eran muladíes, el califa siguió con el nombramiento de cristianos conversos. Varios cadíes de la capital fueron muladíes, así como su primer ministro. Nombró a cadíes de diversa tendencia, suníes, en Córdoba, en parte como medidas para limitar el poder de la escuela malikí, suní, con políticas de nombramientos para que no le hicieran frente al poder califal. En su reinado el Islam formó por primera vez la religión mayoritaria de Al-Ándalus. Los cristianos tuvieron un papel relevante durante su reinado también. Eran la segunda religión y había notables comunidades mozárabes en Córdoba, Toledo, Sevilla o Mérida, así como en zonas de los montes de Málaga, casi en exclusiva cristianos hasta el siglo XI. Como rebeldes recibieron un trato mucho más duro que los muladíes, normal por su mayor contundencia frente a Abderramán. Además, una vez proclamado califa, mostró gran rigor en el califato de aquellos que habían apostatado del Islam, circunstancia hasta entonces más tolerada. En la corte el mozárabe más importante fue el obispo Recemundo, enviado como embajador ante Otrón I, y ante los bizantinos, y tuvo a Abderramán un pequeño y selecto grupo diplomático de muchísima confianza. La comunidad judía también se centró en las ciudades donde eran muy poblados los núcleos establecidos, como en Granada, en Lucena o en Roda. Eran grandes comerciantes los judíos, eran los traductores y escribanos, y los físicos médicos estaban formados por un selecto grupo de judíos. Al no posicionarse en exclusiva por un grupo, hizo que los demás poder militar, los árabes y los bereberes, sentaran las bases de lo que sería la futura creación del reino de los taifas. Tras lo anteriormente relatado, Abderramán II podía gobernar ya desde una orbe controlada mínimamente, sobre todo no en guerra civil ni en luchas fratricidas, en la urbe cordobesa, que fue el reflejo del poder califal. Importante es también hacer notar que tanto muladíes como mozárabes como judíos se encontraban ya plenamente arabizados. Se trataba también de una sociedad plenamente urbanizada, o al menos de una sociedad en que las élites con mayor peso social habitaban las ciudades. Estas élites fueron el mayor apoyo al programa centralizador que partía de la urbe cordobesa, entonces la ciudad más grande del orbe, mayor incluso que Constantinopla, con una ciudad que rondaba los 800.000 habitantes. Estos proyectos urbanísticos de Córdoba y otras ciudades se enfrentaban a la disgregación propuesta por los rebeldes, que se refugiaban muchas veces en el ámbito rural, y ese apoyo lo prestaron las élites urbanas, no solo porque el proyecto del califato se adaptará mejor a su forma de vida, sino sobre todo porque les garantizaba el acceso a los ingentes recursos del Estado, que era capaz de centralizar a través el cobro de unos impuestos que una vez recaudados, eran luego redistribuidos de múltiples formas, como salarios a los miembros de la administración civil y militar, como pagos a las compras realizadas a artesanos y comerciantes, y como mantenimiento y mecenazgo hacia los ulemas, que eran los seminaristas islámicos, a los literatos, a los artistas, que vivían en la sombra de los califas o de los grandes cortesanos. Y el califato omeya, por tanto, fue la consagración política de un modo social. Esta sociedad urbana contaba con un excelente cuerpo de correos a caballo, con una extensa
cabaña quina que se renovaba regularmente y que hacía que noticias y nombramientos llegaran con rapidez a Córdoba desde las distintas urbes. Altos puestos de las urbes fueron ocupados por centroeuropeos que eran comprados muchas veces de niños y eran sometidos a un intenso proceso de aprendizaje, convirtiéndose en especialistas de diversos cargos de la alta administración. Toda esta maquinaria explica que el califato fuera capaz de reunir recursos, los materiales y los especialistas para levantar obras de la envergadura de Medina Azara, la ciudad palatina levantada a pocos kilómetros de Córdoba y cuya construcción comenzó alrededor del año 936 en tiempos de Abderramán III y en las que se ejecutaron obras de una manera muy regular. El ejército de capataces, de canteros, de albañiles, de yesaires, de soladores que trabajaron para dar forma y a lo que desde el principio se concibió con una nueva ciudad que tendría como núcleo el palacio, el alcázar del califa y los principales edificios de su administración, fueron una muestra enorme del poder del Estado califal. El ascenso a la dignidad califal produjo además un intenso impulso urbanístico en Córdoba. Todavía nos quedan dentro de la ciudad elementos para situarnos en un esplendor del momento. La gran mezquita Alfama se reforzó en la fachada norte y se le notó de alminar, gran minarete, que hoy está embutido dentro del campanario. Pero la principal singularidad de la Córdoba califal reside en las proporciones, complejidad y características de los arrabales extendidos alrededor de la Medina. A partir de las instalaciones preexistentes se creó una ciudad completamente moderna, adaptada, con todo tipo de servicios, con agua corriente, con saneamientos, con canalizaciones que pasaban por los cementerios para limpiar los cadáveres. Todo esto que lo hizo ser tan poderosa, le hizo también ser un enclave muy propio, dado a las revueltas y muy incontrolable y con frecuentes atentados contra el califa. Y con esto damos fin a este capítulo que he titulado La fitna de Al-Ándalus, porque este fue en el caldo de cultivo donde se creó la revuelta que, pese a tocar la cumbre con Abderramán III, se precipitaría en pocos años y daría lugar a un desmembramiento que supondría a la larga el final de la ocupación o de la realidad, mejor dicho, más que ocupación, de la realidad andalusí, de la realidad musulmana de Al-Ándalus. Esto es Historia con Sentido y encantado un día más de haberos podido acercar un espacio de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SM.